of another's life. The heart of love is our only life. Faithless creeds consolidating, holding down sweet charity with western eyes. La danza, como les decía anteriormente, se vincula con lo femenino y pareciera que hay también como algo de rechazo también justamente por la danza y por el cuerpo en asocio con lo femenino. Esa es una respuesta que da David Levine en un texto que se llama Los filósofos y la danza. Es como una primera aproximación que él hace en esta investigación sobre este vínculo. Y por otra parte, Michael Onfray, que es un filósofo francés vigente, Michael Onfray comienza a darse cuenta que cuando se comienza a indagar por la historia de la filosofía, comienza a encontrar que ha habido como aparentemente diferentes historias de la filosofía, pero que si uno comienza a mirarlas en detalle, terminan contando la misma historia, ¿sí? Y que esa historia de la filosofía ha sido primordialmente marcada, dice Michael Onfray, por el idealismo y por una preeminencia efectivamente de lo racional frente a la experiencia, y en particular frente al arte, en particular frente a la danza. Y que han habido autores a los que o bien se los ha negado, o bien se los ha rechazado, o bien se han ignorado. Autores como Epicuro, autores como Diógenes, que justamente hablan en torno al cuerpo, en torno al placer, y que de alguna manera podrían tener como un acercamiento a lo que significa la experiencia artística a través de la danza, ¿sí? Entonces él comienza a ver esta primera instancia, es una posible causa, sea esta manera de ver el cuerpo y de ver la danza. Pero al mismo tiempo nosotros nos encontramos con autores, estos ya son autores contemporáneos, que contrario a esta mirada de desprecio, consideran que justamente la danza y justamente el cuerpo es el camino o es una fuente de conocimiento. Merleau-Ponty, en su fenomenología de la percepción, va a hablarnos de la experiencia de la corporalidad y de cómo este cuerpo es en el mundo y de alguna manera se inserta en el mundo, y de cómo esa inserción en el mundo se da en dos sentidos. Uno que yo he referido como cuerpo, objeto, cuerpo, y es cuando este objeto deja de ser un otro para mí y yo he tenido una relación específica con este cuerpo hasta el punto de que deja de ser un otro hasta convertirse en una extensión de mí mismo. Él plantea un ejemplo con relación a un bastón, al bastón de un ciego, ¿sí? Que durante un tiempo ese bastón puede parecer como un otro para la persona que lo lleva, pero que la manera en que ese objeto, la forma que tiene, llegan a compenetrarse tanto que de alguna manera ese bastón se termina convirtiendo en una extensión del cuerpo de la persona que lo está utilizando, ¿sí? Y al mismo tiempo, lo que llamaríamos cuerpo, memoria, cuerpo, es que este proceso como de relación con los objetos me permite con el paso del tiempo también sentirme parte del mundo, ¿sí? En este momento ustedes, por ejemplo, quizás se olvidaron que estaban sobre este piso particular, con esta textura particular, sobre esta silla particular. Quizás ahorita que lo mencioné lo recordaron, pero de alguna manera uno como que se inserta, nuestro cuerpo se va insertando en el mundo y de alguna manera permite como que haya una identidad entre ya no dos objetos separados, sino que ya pueden verse como uno solo. ¿Y esto cómo lo relacionamos con la danza? Pues, por ejemplo, cuando una mujer lleva un faldón,
o cuando una mujer lleva un objeto, o una persona, o un hombre, un bailarín lleva un objeto dentro de la danza, ya deja de ser un objeto distante de él y hace parte de la danza, y hace parte del movimiento, y hace parte de la coreografía. Y este sentir el mundo a través de mi cuerpo, pues es reconocido por Nietzsche como una sensación, como una expresión de la voluntad, como una expresión máxima de la voluntad, como la máxima aspiración del hombre a través del movimiento, ¿sí? Y de hecho él tiene esta cita muy bonita que quise traer para compartir con ustedes. No soy de los que solo tienen ideas entre los libros, en contacto con libros. De hecho, estoy acostumbrado a pensar al aire libre, caminando, saltando, escalando, bailando, sobre todo en montes solitarios o muy cerca del mar, allí donde hasta los caminos se muestran ensimismados. Mis primeras preguntas para juzgar el valor de un libro, del nombre, de una música son: ¿sabe caminar? Mejor aún, ¿sabe bailar? Es como si la danza nos permitiera encontrar como ese valor profundo, como una sensación casi extática, pero además es una sensación sublime de alguna manera, como lo quiere dar cuenta Nietzsche. Este es como el primer acercamiento a la relación filosofía-danza, primero desde la distancia y ahora como desde una proximidad, y desde cómo la danza nos acerca con esa verdad sublime que de pronto no podríamos expresar a través de palabras, sino a través del movimiento. En segunda instancia, vamos a ver entonces el desarrollo de la conexión entre danza y mito. Y aquí la danza, a través de Roberto Fratini, se expresa como que es gracias al movimiento de la danza el movimiento de la danza nos está narrando algo, ¿sí? Y esa narración nos da cuenta de una verdad, nos da cuenta, él lo describe como un sueño que espera ser contado, nos da cuenta de un ser, una esencia que está latente en el cuerpo, pero que solo se manifiesta cuando se produce el movimiento. Es en el movimiento en el que ese ser invisible, que algunos lo pueden relacionar con lo originario, incluso hasta con lo sagrado, se manifiesta a través del movimiento. Y pues estamos diciendo que la danza está narrando algo, pues nos vamos a preguntar qué es lo que está narrando. Y la respuesta que encuentro a través de Mircea Eliade es que lo que está narrando es una explicación, y esa explicación no es otra que la que corresponde al mito, ¿sí? Lo que se explica a través del mito, el origen del mundo, el origen de los seres, de los animales, el origen de las primeras costumbres, pero ese mito debe expresarse de alguna manera, no solamente a través de las palabras, o mejor se expresa a través de las palabras, pero digámoslo así, se manifiesta o se ritualiza a través de la danza, ¿sí? Está por una parte la palabra sagrada, pero insisto, se ritualiza a través de la danza, por supuesto otros rituales a través de la música o a través de otro tipo de ceremonias, pero una de las maneras de expresar y de dar testimonio de esa palabra original es a través de la danza. Esta cita que está acá es de los indígenas Huitotos y fue citada por Eliade. Son las palabras, los mitos de nuestro Padre, sus propias palabras. Gracias a estas palabras danzamos. No habría danza si no nos las hubiera dado. Es decir, a través de la danza, o la danza es como el testimonio del mito, pero sin ese mito no podría haber danza. Es decir, no danzamos a menos que comprendamos el mito. No danzamos hasta que tengamos esa palabra original,
¿sí? La danza, digámoslo así, materializa el mito, pero es necesario haber comprendido el mito para poderlo narrar a través de la danza. Y además porque está haciendo referencia al momento original. La danza es testimonio de ese momento original del que nos narran los mitos. Y en ese sentido vale decir que el concepto de mito del cual estamos haciendo acá referencia es mito como explicación del origen, ¿sí? Como la palabra inicial, como la palabra de origen. Hay una cita también de Ilíada que quiero compartir, dice: una danza conmemora un momento mítico. En una palabra, es una reactualización de aquel tiempo. La primera danza, el primer duelo, la primera expedición de pesca, así como la primera ceremonia nupcial o el primer ritual, se convertían en ejemplos para la humanidad, porque revelaban un modo de existencia de la divinidad, del hombre primordial, del civilizador. Todo coincidía en cierto sentido con el principio del mundo, con la cosmogonía. Todo ocurrió y fue revelado en ese momento, in hilo tempore, en ese momento original, la creación del mundo y la del hombre y su establecimiento en la situación prevista para él en el cosmos, hasta en sus menores detalles. El mito nos explica el origen, nos explica el funcionamiento del universo, pero incluso nos explica nuestras costumbres y, como lo menciona ahí, hasta en sus menores detalles. Hago un paréntesis: la semana pasada tuve la posibilidad de conocer a un jate de la comunidad de Ráquira y el jate Senacio Suaye, y él nos contaba cómo en las vivencias que él ha tenido, tanto en la Sierra Nevada como en el Amazonas, él nos contaba, ellos tienen un mito para todo. Todo explica, o sea, este mito explica de qué manera actuar, de qué manera comportarse en el mundo, de qué manera establecer relaciones. Nos decía, hay un mito para el árbol, hay un mito para el agua, hay un mito, hasta, nos decía él, hasta para los artefactos que ha construido el hombre también hay un mito que trata de explicar. Y por eso no se trata, como les decía al comienzo, de una narración literaria, fantástica, que se queda como en simple entretenimiento, sino que efectivamente nos está contando algo sobre nosotros. Y continuando con esta explicación, llegamos a que esta pregunta, este momento original que nos cuenta el mito, no es algo que sea exclusivo de una cultura, sino que es algo que comparten muchas culturas. Todas las culturas han tenido sus mitos, algunas todavía, sus comunidades aborígenes todavía tienen presente esos mitos, y de alguna manera quizás la sociedad, digamos en las ciudades también conservan sus mitos, de pronto se han reactualizado, de pronto se han transformado, pero en esencia hay un arquetipo que está detrás de esas creencias que nosotros hemos conservado a lo largo del tiempo. Y en esa medida, esa mirada que reconoce como que hay semejanzas entre diferentes culturas, es que abordé o me aproximé al concepto de antropología escénica del que nos va a hablar Juan Monsalve, ¿sí? Y Juan Monsalve lo que menciona es que uno puede encontrar que en diferentes culturas hay efectivamente como semejanzas, por ejemplo, respecto de la memoria elemental, que quiere decir que nosotros podemos encontrar una danza que es la danza del fuego nuevo, por ejemplo, que es en México, ¿sí? Que gira en torno al fuego, y como en la India la danza de Bharatanatyam gira también en torno al fuego, ¿sí? Nos menciona también, por ejemplo, que hay similitudes entre personajes simbólicos, por ejemplo, Vashua y Lakshmi,
nuestra Bachue, la madre que nace del agua y que es maestra, y Lakshmi, que también es maestra y madre y nace del agua en la India, ¿sí? Que hace parte del panteón de la India, ¿sí? O por ejemplo, ver cómo hay posturas que se comparten en esculturas que están en distintos lugares, pero que son muy similares. Entonces, por ejemplo, los moais de la cultura Rapa Nui en la isla de Pascua, sí, que son, no tengo la imagen, pero estas imágenes con estas grandes cabezas, pero que si nosotros miramos el cuerpo, llevan sus manos hacia la altura del ombligo, ¿sí? Es la parte más inferior, no es la parte que más sobresale, pero sí alcanzamos a ver en algunas de estas figuras esa pose. Y que si miráramos, por ejemplo, los pilares de Göbekli en Turquía, también vamos a encontrar esta misma pose donde los brazos llegan van sobre el ombligo, ¿sí? Y nos va a contar también que, por ejemplo, hay con relación al manejo de las manos, como los mudras de la India, encontramos que hay ciertos gestos que, así como hacen parte de esa tradición, nosotros también los tenemos, probablemente no con el mismo nombre, probablemente no los relacionamos como mudras, pero sí tienen un significado similar. Entonces, por ejemplo, si nosotros llevamos las manos justamente sobre el ombligo, ¿sí? Este mudra significa confianza inquebrantable, ¿sí? Pero de pronto ustedes han notado que este gesto, cuando nosotros estamos, no sé, como en actitud de espera, estamos esperando algo, solemos llevar efectivamente las manos a este lugar, ¿sí? Y esto lo asociamos también como protección, incluso de pronto cuando tenemos algún dolor en esta zona, llevamos nuestras manos a este lugar. O por ejemplo, el mudra, este mudra que significa valor, no temor. ¿Y cómo lo asociamos? Lo asociamos, por ejemplo, con este gesto, cuando de pronto tenemos que decir alto, ¿sí? Hay un peligro, de pronto viene un carro y nosotros alto, paren. Es como una manera también de afirmarnos, pero también de decir, bueno, vamos a afrontar con valor esta situación, ¿sí? Entonces, lo que está tratando de decir ahí es que, independientemente de qué tan distantes sean las culturas, compartimos no solamente arquetipos, sino compartimos también como una memoria corporal asociada con la biología, asociada con los elementos, ¿sí? Esta imagen que está ahí era simplemente para compartir la imagen de la danza del fuego nuevo de la cultura azteca en México, y esta imagen que es específicamente la danza Bharatanatyam, que también está asociada con el fuego de la India. Ya desarrollamos el vínculo filosofía-danza, hicimos danza-mito, y ahora hacemos el vínculo, vamos a entrar a explorar el vínculo mito-filosofía. ¿Qué pasa? Nuevamente encontramos que hay una distancia, mirando, y si ustedes de pronto recuerdan, cuando veían filosofía, cuando uno veía filosofía en el colegio, los libros de texto, incluso alguna clase de filosofía, se hablaba del paso del mito al logos, ¿sí? Estaba como ese título, y si nosotros miráramos, como efectivamente lo hice para este trabajo, libros de filosofía, libros de texto de filosofía, aparece 1 o 2 páginas haciendo referencia a el paso del mito al logos. Y entonces, básicamente lo que se describe en estas páginas es que había la enseñanza en Grecia se llevaba a cabo a partir del mito y de los poemas homéricos, pero que los filósofos comienzan a cuestionar este tipo de explicaciones, porque los mitos son
fantásticos, recurren a imágenes sobrenaturales, parecen ilógicos, parecen arbitrarios, mientras que la filosofía es lógica, lleva un orden, hay una relación entre causa y efecto, hay una observación de la naturaleza. Entonces, cuando se habla del paso del mito al logos, lo que se está tratando de decir es que es como si la filosofía superara, como si fuera una etapa que se supera, ¿sí? Como cuando hablamos del paso de la adolescencia a la adultez. Entonces, pareciera que el mito fuera una etapa previa que es superada, que se ha madurado a través de la filosofía. Y si bien es cierto eso ocurre en Grecia, pues ocurre a partir de la tradición griega. Uno se pregunta, bueno, eso pasa con esa tradición occidental, pues esa tradición que traemos desde Grecia, pero ¿qué pasa con el mito que hay en Latinoamérica? ¿Sí? Porque entendemos que la filosofía surge como una crítica al mito, pero ¿y en Latinoamérica qué ocurre? Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, hay comunidades, nuevamente, como en el Amazonas o como en la Sierra Nevada, que efectivamente viven en torno al mito, y no lo viven, insisto, de una manera de entretenimiento o por cultura general, sino que efectivamente está incorporada en sus costumbres. Entonces, mirando esta pregunta, comienzan a ver como algunos matices. Por ejemplo, Adolfo Chaparro, que es un filósofo colombiano, comienza a preguntarse si aquí en Colombia no nos estará sucediendo que estamos efectivamente reproduciendo un canon, un corpus filosófico, que nos quedamos reproduciendo un corpus filosófico y que estamos desconociendo el valor del mito y el valor, la capacidad de reflexión filosófica que tiene el mito. Y Rafael Gómez nos dice, bueno, ¿por qué parece que pudiera haber una distancia o un desinterés de la filosofía por el mito en el contexto latinoamericano? Uno, dice Rafael Gómez, porque aparentemente el mito pues no le aporta nada al saber científico, por una parte, y dos, porque nosotros no somos indígenas. Y como nosotros no somos indígenas, pues ¿cuál es el sentido de aprender de los mitos? Pero Rafael Gómez dice, nosotros somos mestizos. Nosotros no tenemos como una esencia, una identidad pura de lo indígena. Pero él dice, pero quizás justamente esa es la razón por la que valdría la pena conocer el mito. Porque si bien nosotros recibimos una tradición de la filosofía occidental, siendo mestizos, no europeos, ¿por qué no justamente por ese hecho de ser mestizos no tenemos también la posibilidad de conocer esa raíz indígena nuestra? ¿Sí? Entonces lo que pareciera ser como un argumento en contra se convierte en un argumento, digamos, a favor de por qué valdría la pena acercarse al mito y al saber ancestral. Yo quería compartir, no quedó ahí en la diapositiva, pero sí quería compartir una cita que me parece muy precisa en este sentido. Dice, que es de Rafael Gómez Parto: una filosofía que tome en consideración el mito indígena se justifica no por ser propiamente indígenas, ni por intentar legitimar esas tradiciones que suponemos nuestras, sino porque nada nos evita que logremos estar abiertos a lo otro, en tanto que esta ha sido nuestra condición, nuestro a priori histórico. Es el concepto de diferencia y distancia el que mejor nos define. Hemos vivido con el indígena, el sambo, el negro, el mulato, el criollo, el español y el extranjero. En el intersticio de esas diferencias, el mestizo no es sino la diferencia misma que se busca en ellas, el constante experimento de sí. ¿Por qué no podría el mestizo hacer la experiencia de un pensamiento ajeno, el mito, así como hemos hecho tantas veces la experiencia de la filosofía?
¿No es la filosofía la tradición de un pensamiento que tampoco inventamos? El mestizo es aquel que, por no estar constituido aún como identidad ni poseer una tradición poderosa, puede darse la oportunidad de hacer la experiencia del otro y de ponerse a prueba en esa experiencia. Entonces, esta es una respuesta que particularmente me parece bastante relevante de por qué la importancia de considerar y de estudiar nuestros mitos. Y una propuesta de cómo aproximarnos a esos mitos es del filósofo argentino José Ludi, que él nos dice: cuando nos vayamos a aproximar al mito, tengamos en cuenta estos aspectos. Primero, no aplicar criterios de historicidad de historicistas, que quiere decir no se quede, por decirlo así, sujeto al símbolo, ¿sí? Pareciera que cuando nosotros estudiamos los mitos y justamente nos van a parecer fantásticos, algunas como relatos fantásticos, pero porque nos estamos quedando en el símbolo, no estamos yendo más allá de lo que ese mito nos está tratando de decir. En segunda instancia, tener en cuenta que el mito no es del pasado, o que el mito probablemente ha venido generación tras generación desde el pasado, pero que el mito en esencia le habla al presente. Y que el mito, así como nuevamente quiero traer a colación las palabras del Jarte de Senayo, el mito llega a la vida de nosotros o llega a la vida en general de las personas en un momento de crisis y en un momento que nos permite dar una respuesta a esa situación que estamos viviendo en el presente. Y en tercer lugar, que tenemos que tener en cuenta que de los niveles de interpretación nos fijemos en qué es lo que ese mito nos está diciendo ahora, en este momento. Y por último, tener en cuenta que si bien cada persona va encontrando o se va aproximando a las interpretaciones del mito en lo que le vaya diciendo ese mito a su propia vida, tampoco se puede pretender ni imponer un mito ni imponer una interpretación de un mito, sino que eso es una aproximación individual, un encuentro individual. Y pues bueno, básicamente como la conclusión a la que se llega es que esta relación, este vínculo entre filosofía, danza y mito posibilita un apoyo en la formación del individuo, en tanto los acerca a preguntas que son de su interés, despierta el interés de los jóvenes porque a ellos efectivamente les llama la atención los mitos, la relación que hay entre este paso del niño al hombre, las aventuras que tienen que llevar a cabo para superar los obstáculos y además que posibilita el vínculo entre filosofía y arte. Y pues bueno, ya de manera general y si alcanzo cuánto, ¿sí? Básicamente como comentarles, como les había dejado como en remojo al comienzo de la ponencia, el proyecto del impacto del arquetipo mítico de Yurupari tuvo como objetivo aproximar a los jóvenes al saber ancestral a través del mito de Yurupari y a una exploración corporal a través de la danza. Y en este proyecto, entonces, en la filosofía nos acercamos a la pregunta de quién soy, una reflexión de quién soy. A través de la danza nos aproximamos a varias danzas, danza de los bastones del Baupés, danza Odisea en la India y danza Buto del Japón, es decir, a través incluso algo de danza contemporánea. A través de estas danzas recreamos el mito de Yurupari, algunas de las escenas como fundamentales, insisto, desde la versión de Héctor Orjuela, ese fue como el factor unificado. Y pues cómo llegamos a cómo se desarrolló, bueno, tuvimos todas las sesiones se dividían como en tres partes, un momento como una pregunta de apertura relacionada con el mito que vamos a leer ese día, con el fragmento que vamos a leer ese día, una sesión de danza, aprendiendo algunas
de estas danzas que había mencionado anteriormente, y finalmente un momento de reflexión donde dialogábamos sobre lo que había significado tanto la exploración corporal a través de la danza como lo que había significado el mito y lo que nos decía en ese momento. Me voy a adelantar simplemente porque quería como compartir un fragmento de un video. Tenemos sonido, ¿cierto? Donde los muchachos, donde se hace una lectura de un fragmento del mito de Yurupari en el que se está hablando sobre el concepto de la felicidad. Hay una mujer que se siente sola, se siente desesperada y está buscando la muerte. Y entonces se le hace la pregunta: si tú eres tan bella y eres además joven, estás radiante, ¿por qué buscas la muerte? Y este texto nos sirvió para generar un diálogo con los muchachos acerca de lo que ellos entienden por la felicidad y cómo ven esta relación entre la juventud y la belleza, si está asociada o no con la felicidad. Entonces, Me llamo Jackson Rojas, soy del Colegio Elia Zapata Olivella. Me llamo Karen, tengo 16 años. Mi nombre es Rubén Darío Navarrete, 15. Mi nombre es Diana Martín. Catalina Jaramillo. Mi nombre es Natalia Vega. Mario Francisco Gómez. Mi nombre es Fernando Sarmiento. Para mí la danza es la combinación perfecta entre el cuerpo y la música. No es lo que uno hace pues cotidianamente. Y es como encontrar ese otro yo, eso que hace mucho tiempo uno pierde. Es como un ritual entre tu forma de pensar y tu forma de moverte. Cómo va evolucionando una persona en su interior. Una forma de explotar los talentos que nosotros tenemos y pues, conocer nuevas culturas, artes de otros países. Para mí es lo mejor porque es como con lo único con lo que me puedo expresar libremente. Sobre la naturaleza, lo cotidiano, sí, todo nuestro entorno lo podemos representar como por este medio. Cada movimiento, cada cosa debe estar como milimétricamente planeada para hacerle llegar al público lo que uno quiere. El más sabio de una comunidad indígena es el más viejo, el que ha pasado ya por varias etapas o ocasiones que han hecho que aprenda de eso. Son varias generaciones de cultura, del saber. Sus formas de vivir, por ejemplo, que son muy diferentes a las que nosotros tenemos. Digamos, cómo se viste, cómo se van desarrollando en el transcurrir del tiempo. Como la conexión que tienen ellos con la naturaleza. O sea, que la naturaleza genera como sentimientos y emociones en el cuerpo, en la imaginación. Le detallan un dios y un funcionamiento a cada parte de la naturaleza, desde el agua hasta una roca, hasta un árbol, incluso hasta las estrellas, y el manejo que tienen sobre eso es muy, muy avanzado. Mis expectativas con este proyecto es aprender más sobre una cultura que es muy mía, pero de la cual no tengo un consentimiento muy llano. Es un proyecto que
siento que me va a enriquecer personalmente. Mi proyecto de vida es estudiar antropología, entonces cualquier conocimiento que obtenga más allá de un certificado material es demasiado importante y valioso para mí en esta época de mi vida. Un teatro gigante, reflectores, mucha gente atenta a lo que uno está haciendo, perder los nervios, los miedos. Que no sea algo mediocre, que sea algo que el día que nosotros nos vayamos a presentar, digamos que estamos orgullosos de esto. Lograr cosas en mí diferentes, sentir cosas, pensar cosas, ver cosas diferentes en mí y a ver qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar. Quiero aprender demasiado sobre este mito, que quiero ver cómo puede cambiar mi vida, o sea, no solo en este momento, sino después de que finalice, cómo me va a cambiar a mí, cómo va a cambiar mis cosas. Espero que todos, no sé, como que logren alcanzar sus metas, sus propósitos y sobrepasarlas. Pues a mí me pasó un momento ya como en el que sentí que como que algo estaba fuera de mí y como que volvió otra vez, y entonces yo como que... Y ahí es cuando digamos que uno despierta. Fue muy bonito, sobre todo el pedacito de volver a sentirme como si estuviera naciendo. Uno vuelve simplemente y vuelve como a sentir el cuerpo, como hoy estoy acá acostada. O sea, llega un punto en el que uno se le olvida todo, se le pone la mente en blanco. Como si me estuvieran escaneando o algo así. Sentí como una onda atravesando como mis piernas. Digamos, ibas nombrando los brazos y sentía como cosquillas. Los hormigueos en las manos, porque hay un hormigueo del hombro a la mano muy tenue, pero igual se alcanzaba a sentir. Cuando uno logra una concentración sobre cualquier parte del cuerpo, por pequeñita que sea, esa parte del cuerpo adquiere más energía. La habilidad que uno tenga con el cuerpo depende más de la concentración que de la cantidad de tiempo que uno haya estudiado. Pues es importante como la dedicación para lograr una concentración, pero con la concentración uno puede lograr muchas cosas como con la conciencia del cuerpo. Muchas veces, como dice la profe, estamos preocupados en que cómo lo está haciendo el otro, lo está haciendo mejor que yo, o simplemente pensando en debo mover esta mano y debo hacer, ¿sí me entienden? O sea, maquinarlo mucho en la cabeza. Entonces, en el momento en el que digamos que uno se relaja un poco, empieza por sí solo a tener conocimiento de todo nuestro cuerpo. El ejercicio de respirar y de como escucharse entre nosotros mismos, hubieron momentos de risa, pero pues como que no supimos controlar más o menos el miedo que nos daba como caernos o algo así, pero más sin embargo como que nos fortalecíamos por dentro y por fuera. Hay que encontrar esos mecanismos para que el cuerpo no se golpee. Obviamente uno cuando está en el escenario uno suda y se cansa, pero la idea es no uno lesionarse haciendo las cosas. Cada movimiento tiene una historia que pasó por ser célula, por ser átomo, por ser animal. La conciencia del cuerpo siempre cambia y uno puede lograr una atención distinta y una conciencia distinta del presente, que es como lo que uno siempre espera en el baile y lo que siempre hace uno en el baile, ¿no? Estar consciente en el momento en el que está viviendo. La conexión de la mirada
con la mirada, con las manos, eso es súper importante, están así. Entonces, no sé pues yo hago así con la mirada, pero claro, pero es, o sea, todo tu cuerpo va con la mirada, con las manos, es una plegaria al cielo, ¿no? Lo que se está haciendo. Digamos, uno también es una unidad, dentro de una unidad mucho más grande. Y uno tiene que hacer conciencia de eso y empezar a crear como esa relación con todas las partes de tu cuerpo. Búsquenle como todo lo que puedan lograr con la espalda, con las piernas, estos que hicimos, de estirar. Mira, eso no es mentira, eso puede funcionar acá. ¿Sí? La acomodada, pum, la espalda. Los animales son con esa espalda que se elonga, que se... ¿Sí? Y ya vamos así. La última vez que vas a tocar, ahí sí subes. Ahí sí subes y vas a empezar a subir, y a subir, y a subir, y a subir. Quizás cosas que, para mí esto que estoy haciendo con ustedes es muy fácil, pero yo sé que para sus cuerpos que esto no lo hayan hecho es como encontrar una nueva información. Es una práctica de escuchar al otro, porque son lenguajes que no son verbales. El cuerpo en la danza es una comunicación no verbal. Sientan la respiración, encuentren un ritmo todos. Y cuando hayan encontrado ese ritmo, lo que va a pasar es que va a empezar un pequeño movimiento hacia el lado, hacia los lados, no se pueden caer. Esa es realmente la danza, que uno pueda bailar con el otro en cada cosa que hace. Así como puedo sentir que hay danza en el hormigueo que me pasó por un dedo, también puedo elevar esa conciencia, esa danza de la relación que tengo con el otro y a la relación que tengo con todo el mundo. ¿A quién llaman analfabetas? A los que no saben leer, los libros o la naturaleza. Unos y otros, algo y muchos saben. Durante el día a mi abuelo le entregaron un libro. Le dijeron que no sabía nada. Por las noches se sentaba junto al fogón, en sus manos giraba una hoja de coca y en sus labios iba diciendo lo que en ella miraba. Todas estas piezas de acá tienen unas formas muy extrañas. Estos que están aquí en filita tienen como rasgos humanos, pero también como rasgos animales. Antroposomorfos. En el mito del Yurupari hay pedazos en los que dice que ellos se llevaban como un talismán, por decirlo así, a la nariz o a la boca y entraban como a vivir en ese mundo, digamos, de los aves, donde tenían los picos. No sé si ya llegaron a esa parte de la historia. Miren cómo se ve con esta, que es una nariguera muy pequeña. Digamos, utilizaban sus herramientas de oro en su cuerpo, pero las devolvían a la tierra. Entonces ahí como que nosotros nos fijamos mucho en lo material, en lo superficial, que sería bueno como devolvernos al pasado y marcar la historia y dar a conocerlo. Uno de los bocetos del maquillaje que pues para las niñas, la manilla que nos mostraron al inicio, que era una serpiente, para que hagan parte para, por ejemplo, que el maquillaje que vamos a utilizar en los brazos, que son cosas significativas y cosas que hacen parte de historia. Hemos acertado en no imitar las formas estereotipadas de nuestros indígenas. Yo no podía pensarme una coreografía forzosa con unos jóvenes que no conocen la selva, hacerlos creer que son indígenas. No, voy a apelar a la memoria. Esos cuerpos vuelven a respirar un ambiente y a volver a recrear un imaginario de cómo en realidad nuestros indígenas, nuestros ancestros, abuelos allá en el Baupés, tienen un río
tienen unos árboles, tienen una tierra que les habla. Quiero que los jóvenes piensen cómo pueden vestirse de manera futurista, porque el mito es presente, pero es futuro, y también, por supuesto, es un pasado. Ellos han logrado atravesar la barrera del tiempo, han atravesado eso y se han encontrado con algo que es sustancial. Es un proceso que madura tanto por el Yurupari como por los cuerpos, como por el proceso de reflexión que se va dando en cada uno de ellos. Supe que iba a ser una experiencia inolvidable. Se cumplieron los objetivos de una manera, no por cumplir ese objetivo, sino porque es como una planta. Una planta sin tierra, pues difícilmente puede surgir. Y creo que el proyecto brindó la tierra. La tierra es sagrada en cualquier parte del planeta. Y que los chicos se hayan descalzado y hayan vuelto allí, ha sido una forma de que ellos volvieran a recuperar sus raíces. Segundo, el agua. El agua es el amor con que uno riega todos los días, cada encuentro. Yo creo que lo que más hay que reconocer es como esa urdimbre que se fue tejiendo entre cada uno de nosotros. Esto es un colectivo que fue brindando todo su conocimiento, toda su sabiduría, toda su entrega, todo su compromiso. Tratar de entender a una persona cuando tiene una idea o una opinión y escucharla es una oportunidad tremenda tanto para la tolerancia como para la convivencia, para todo. Uno solo no puede hacer las cosas, o sea, sí puede, pero esa cosa no se podía hacer solo, o sea, al equipo le da como más belleza a eso. Mis compañeros me ayudaron, fue algo que lo hicimos juntos. Tuvimos tierra, tuvimos agua y tuvimos sol también, porque la filosofía es luz. La danza requiere mucho, digamos, de esa parte filosófica para poder manejar movimientos, los espacios. Lo que la filosofía hace en el cuerpo humano es como llevar la mente a ese lugar y poder sentirlo. La filosofía es como una danza mental. Me hiciste acordar lo que nos decías al inicio de ese proyecto, que para poder conectarse con el exterior había que conectarse primero internamente. Tenemos que ser coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que sentimos. Las mujeres de la tierra son impacientes, curiosas, charlatanas. Estas son peores y aún más peligrosas, porque conocen algo de nuestro secreto. Como las describen aquí, son muy curiosas las mujeres y son muy autoritarias. Entonces lo que diga la mujer es lo que se hace. Y llega Yurupari y les dice que ya más, que paren. Entonces las mujeres quedan como que, ¿qué les pasa? O sea, siempre se trata así porque ahora no viene a cambiar las cosas. A partir de que querían cambiar los usos y las costumbres, buscaban la compañera perfecta, que era como el Payé lo había escrito, pero no se dan cuenta que ni ellos mismos sabían guardar el secreto de los usos. Les prohíben estar en las reuniones, todo. Creo que el único aspecto en el que no hay libertad actualmente es en el religioso, pero en el resto hay muchísima libertad de las mujeres. Antes era que la mujer no podía ser presidente, que la mujer no podía dar su voto, que la mujer nada, pero ahorita yo veo que como que se está tratando de cambiar, pero todavía no.
O sea, se logra un poco, pero no completo. Los hombres no dejan de ser machistas, no dejan de muchos maltratar a las mujeres física y verbalmente. La sociedad exige que seamos perfectas, ¿no? Entonces las mujeres todas tenemos que tener una medida exacta, todas tenemos que ser con un determinado estilo, vestirnos de una determinada forma, comunicarnos de una determinada manera y además jugar con esa sexualidad y esa coquetería natural que tenemos, pero para manipular. ¿Cómo hacer para que una mujer pueda ser ama de casa, pueda ser madre, pueda ser esposa y pueda ser profesional? Pues no sé, nosotras como que nos hemos guerreado más en ese aspecto para poder lograrlo todo. ¿Será que les hemos quitado la responsabilidad a ellos? De pronto si es que como nosotras como mujeres es bueno nuestro hijo, entonces es nuestro hijo y yo lo crío. Yo tengo que ser consciente de que es una familia, que es un núcleo familiar y que les tengo que dar lo mejor a mi hijo. Y que, o sea, mi esposo yo lo escogí, entonces, o sea, gústeme o no, él tiene que participar. Simplemente como partirse las cosas equitativamente. Hay cosas que tienen como un lado más femenino que otro. Entonces uno piensa, por ejemplo, en la tierra, como si fuera la madre, ¿no es cierto? Y el cielo, como si fuera el padre, ¿no? Y a partir de eso se crea toda una mitología y toda una concepción. ¿Cuál es el problema? Que de alguna manera somos hijos de esa época en la que se consideraba los dos polos, ¿no? Como si fueran a veces contrarios, como si chocaran. Son contrarios, pero como si chocaran y como si nunca se pudieran unir. Creo que las mujeres sí tienen un poquito más de carácter que los hombres. O sea, decir, ay, la mujer tiene mucho poder y entonces, sí, entonces, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que las bajemos? O sea, ¡pum! Bájense. Sí, la mujer está teniendo mucho poder, pero pues por algo está pasando. Las oportunidades se las dimos, pero también le cedimos nuestras responsabilidades y nos despreocupamos por todo. O sea, ya no estamos interesados en nada. Sí, o sea, básicamente van eso, uno empieza a ser hombre desde que va tomando seriedad las decisiones. Ser hombre, eso viene desde la antigüedad, desde los principios. El hombre era el que sacaba el pecho por su grupo y miraba a ver dónde se iban a hacer y quiénes iban a casar y los hombres que iban a responder por sus familias. Fuerza. Directo. Sí, o sea, insensible. Que no es veloz. Sí. Sutil. Sutil. Audaz. No sé, como astuto. Serio. Creo que todas se pueden otorgar a los hombres, pero de alguna manera también se puede otorgar a las mujeres, ¿no? Porque eso depende de la cultura. Si uno mira, por ejemplo, hacia el oriente, uno encuentra tal vez unos símbolos como el yin y el yang, ¿no? Lo positivo, lo negativo, lo masculino, lo femenino, pero hay algo más. Dentro de lo masculino hay un punto femenino y dentro de lo femenino hay un punto masculino. Dijo la joven, no siempre la juventud trae la felicidad. ¿Por qué con tanta juventud y tanta belleza también hay jóvenes tristes, ¿no? Eso también lo ha hecho la sociedad, No la sé sociedad ha qué. dañado mucho eso, o sea, que porque tú eres lindo tú puedes hacer más cosas y esto y no. Es como más sentirte bien por dentro, o sea, estar bien con tu familia, estar bien con tus amigos, sentirte realizado en ciertas cosas. Me pongo a recordar, sí, o sea, lo que he hecho y no sé, me lleno como de tantas cosas buenas que recuerdo y llego, o sea, lo que estoy viviendo es una bobada, ya pasé por muchas cosas. Digamos, uno encuentra en sí mismo como una virtud.
Entonces es algo que puede como aportar y que puede hacer. Y digamos, al hacer eso, que uno sabe que es bueno y eso, lo hace uno feliz. Uno mismo es el que, ¿cómo lo digo yo? El Conociéndose. que construye su carácter, su personalidad. Entonces hay que valorarse, quererse y respetarse para lograr una autoestima y creer en uno mismo. Cada quien va encontrando esa forma de ser, que yo siempre creo que aunque sea diferente, ese perfecto desenvolvimiento nos permite conectarnos también, ¿no? Mientras más seamos nosotros mismos en nuestra individualidad, más podemos también conectarnos con todo eso. Los que se subieron al escenario y como que ellos mismos empezaron a silenciarse y los empecé a ver estirando, como con cositas que se habían hecho en clase, los veía mirando el espacio. Yo decía, este es el trabajo realmente. Esto es para que lo interioricen y en el momento que toque sacarlo, lo sientan de una forma como lo quieran, imaginariamente, emotivamente, instintivamente, pero que lleven eso a su cuerpo e inmediatamente él va a hablar solo. Me ayudó a entender que mi cuerpo puede transmitir algo y que tengo un espíritu que las demás personas pueden ver. Estos procesos de la mente no se pueden concebir sin el cuerpo y viceversa, no se pueden entender, no se pueden apreciar separados. Cada vivencia tiene que ser recrearse a uno mismo y en la medida en la que uno se recrea a uno mismo, se permite compartirse con otras personas. Es como una comunicación que lo aprendí, no es ni siquiera hablando, ni siquiera mirándonos y diciéndonos ya o algo así, sino como que cada uno se escucha, ve que hace movimiento y pues lo sigue o algo. Me ayuda a la danza y con este proyecto pues, no sé, siento que hasta camino diferente. Fue el mejor nacimiento que hemos tenido. Yo sé que si seguimos se va a desarrollar más, que ya va a ser como más fluido y se pueden transmitir más cosas. Pues me gustaría hacerlo otra vez, claro, y hacerla mejor también, o sea, hacerle más escenas, porque hay muchísimas partes del mito que no se pudieron aclarar bien en la danza. La gente que de pronto nos haya visto dirá, bueno, una representación de una leyenda, pero ¿dónde queda ese mensaje? O sea, yo quiero seguir con esto. Yo creo que la palabra que se me viene a la cabeza por sobre todas las cosas es agradecimiento. Vas a entregarla toda fuera en el tiempo. Todo el entusiasmo que le pusiste a esta obra, todo el sacrificio, toda la entrega, el trabajo, la voluntad, el cansancio físico. Has trabajado mucho para llegar a esta obra.
Pues el resultado de este proyecto pues es gracias al apoyo de personas maravillosas a las que les agradeceré toda mi vida: a Orinda Polo, Sonia López, a Alejandro Ladino, Carlos Alberto Rueda, a las personas que nos colaboraron con el video, Carolina Rojas, que fue la directora del video, a César Pucho, que nos colaboró con la cámara, a cada uno de los muchachos que hicieron parte del proyecto, a María Alejandra, bueno, ahorita se me olvidan los nombres, pero a cada uno de los muchachos que hicieron parte del proyecto, que estuvieron vinculados, que estuvieron súper comprometidos con este trabajo, y pues que esto ha sido una semillita que sigue creciendo, que sigue floreciendo, y pues que la estamos compartiendo. Forgotten throes of another's life. The heart of love is our only life. Faithless creeds consolidating, holding down sweet charity with western eyes and serpent's breath. We lay our own conscience to rest, but our mate